Buenas noches a los que ya están conectados. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a esperar un poquito de más gente porque solo vemos 4 conectados. ¿Cómo se encuentran las personas que están conectadas? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, licenciada, cómo está? Aquí cuidándonos del coronavirus. Y hoy hizo mucho calor. Está variado el clima, ¿verdad? Porque ayer había frío. Sí, realmente hay varias gente que está enferma por ese cambio de clima, que en la mañana hace mucho frío, a mediodía se calienta mucho el clima y en la tarde noche otra vez el gran frío. Ay, no. Bueno, ahorita ya hay otra persona más, pero muy poquitos y ya es la hora para iniciar. Voy a comenzar a dar la clase porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El día de hoy vamos a tener por título de la clase. Ay, solo permítanme, me voy a conectar porque me está avisando que me va a quedar sin batería en la compu. Permítanme. Ahí está, es que lo que pasa es que estaba sin batería. El día de hoy vamos a tratar dos temas específicos de la ley reguladora de la tramitación de notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. El día de hoy vamos a tratar un cambio de nombre. Un cambio de nombre. Lo vamos a hacer eminentemente práctico, ya que el curso así lo amerita. Y es importante que ustedes sepan manejar su ley. Saquen por favor su ley reguladora. Vamos a tratar la manera de tener nuestro libro de texto y nuestra ley reguladora a la par. Yo voy a tener en la mano un expediente real que va a ser el que nos va a servir para la clase de hoy. Un expediente real para poder ir determinando la realidad de lo que es un cambio de nombre. Entonces vamos a tener juntas el código, nuestra ley reguladora y nuestro libro, ¿verdad? Sabido es por todos, ya no hay necesidad que lo repitamos, que los trámites que estamos abordando en el presente semestre y en el presente notariado 3 son trámites que no son eminentemente notariales, sino que son al mismo tiempo son judiciales, más bien que inician como judiciales y luego se nos permite a los notarios trabajar con nuestra ley reguladora esos trámites judiciales y trabajarlos en forma notarial. Entonces,
para tratar lo que es el cambio de nombre, vamos a iniciar recordando con nuestro curso de Derecho Civil qué es el nombre. Y me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Alison Alfaro si ella recuerda qué es el nombre en Derecho Civil. Alison, le damos la palabra y me gustaría que si puede poner su cámara, pues sería ideal, ¿verdad? No tiene buena señal de internet. No tiene buena señal de internet. Vamos a preguntarle a Cecilia Carrillo. ¿Usted tiene mejor señal de internet? Pues yo creo, Dicta. Sí. No sé si... Sí. Se está viendo y se le está escuchando. ¿Se recuerda usted qué es el nombre en Derecho Civil? Según el artículo 4 del Código Civil, dice que el nombre es por lo que se identifica a una persona y está compuesto por el nombre de pila y los apellidos. En este caso, por ejemplo, dígame usted su nombre completo como lo tiene en la inscripción de nacimiento. Carla Cecilia Carrillo Román. Sí, en este caso le voy a agregar, por ejemplo, puede ser compuesto por los apellidos de su padre o su madre, que en este caso puede ser también solamente por los apellidos de la madre. La ley permite que se le inscriba con los dos apellidos de su madre en el caso de que fuera soltera. Y si pues está en matrimonio legítimo, entonces el menor se inscribe con los apellidos del padre y la madre. Muchas gracias, Cecilia. Ya ahorita que yo veo que ya vemos más personas conectadas, voy a hacer un pequeño comentario en relación al examen parcial. Aún no tengo notas porque me está siendo un poquito difícil calificarlo en el sentido de que por cuestiones de conexión se vieron obligados a enviar videos al WhatsApp y tengo el formulario con las respuestas y con la otra serie, ¿verdad? Del caso. Entonces, un caso y las respuestas directas están en el formulario y los videos los mandaron a WhatsApp y hay otros compañeros que tuvieron mucho problema con su conexión de internet y mandaron casi todo su examen al WhatsApp, pero tengo el problema de que no lo ordenaron en PDF ni no que está desordenado, entonces me está costando un poquito el hecho de poder obtener la calificación porque estoy de un lado para el otro y sí le he dedicado algunas horas y no he terminado. Son como 4 o 5 notas las que sí ya tengo determinadas porque es gente así bien ordenada y lo mandó completo, ya sea a un lugar o al otro. Dentro de ellas está Cecilia Carrillo, la compañera que acaba de participar. Está Glenda Centes, que también ya tiene calificación. Tenemos recuerde, tengo como a 5 personas que ya tienen su calificación completa. Gente así bien ordenada, ¿verdad? Que logró tener buena señal de internet y precisamente por eso es que sí lo pudieron presentar como se debe y fue más fácil para mí calificarlo. También Jan Márquez también ya tiene calificación porque también lo mandó en 2 o 3 partes, pero sí la logré unir. Y tienen muy buenas notas, los felicito porque sí estoy viendo que están poniendo interés y a pesar del problema que tenemos de que no sea en forma presencial, que es un problema, ¿verdad? Sí están aprovechando pues sus espacios, ¿verdad? Voy a continuar el día de hoy, estamos como tema central lo que es el cambio de nombre. La compañera Cecilia acaba de participar y nos ha compartido que hasta el número del artículo del Código Civil donde nuestra legislación señala cómo tiene contemplado lo que es el nombre en Guatemala. Se compone de los nombres de pila que se encuentran registrados en el Registro Nacional de las Personas en nuestra partida de nacimiento
y estaba yo explicándoles que puede estar compuesto por los apellidos de papá y mamá, o la ley permite que también sean solo los apellidos de la madre, en el caso de que fuera soltera y no, el menor no tuviera reconocimiento de paternidad, entonces se acepta que tenga el apellido del padre y de la madre, en el caso de ser casados, y acepta que sea solo los apellidos de la madre soltera. Entonces, vamos a iniciar. Nuestra ley reguladora no tiene como título el cambio de nombre, por lo tanto, es importante que el día de hoy realicemos la anotación donde corresponde. Nos vamos a ir al artículo 18 de nuestra ley reguladora y es ahí donde vamos a utilizar nuestro lapicero y le vamos a poner como título al artículo 18 donde dice solicitud y trámite, cambio de nombre, porque es ahí donde se encuentra regulado, pero la ley tiene esa pequeña observación de que no tiene el título, ¿verdad? Solicitud y trámite dice la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo puede solicitar ante el notario expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiera adoptar. El notario recibirá la información que se ofrezca por el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Esos son los pasos a seguir, o sea que nos está dando el procedimiento, solo que aquí no está el esquema, eso es lo que tenemos que realizar nosotros, ¿verdad? Luego el aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. En el artículo 19 habla de la resolución y dice: recibida la información y transcurridos los 10 días a partir de la última publicación de que se haya habido, y sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que se publique por una sola vez en el diario oficial. Es decir, que este trámite lleva la publicación en el diario oficial, en otro de mayor circulación por el término de 30 días, y luego después de los 10 días de la última publicación, si no hubo una oposición, entonces se puede publicar un edicto único en el diario oficial y que comunica al registro civil, se comunica al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Luego vamos a darle lectura al artículo 20 donde dice oposición. Si hubiere presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia en incidente al oponente resuelve si procede o no el cambio de nombre de conformidad con lo que establece el artículo 439 del Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí serían los únicos artículos que tendríamos como fundamento de ley en relación al cambio de nombre. Sería el artículo 18, 19 y 20 de la Ley Reguladora de Asuntos Notariales en Jurisdicción Voluntaria. El título se lo ponemos en el artículo 18. Ahí es donde vamos a hacer la anotación el día de hoy, de donde vamos a partir para realizar el fundamento del cambio de nombre. Entonces, es así como nosotros podemos ya ubicar dentro de nuestra ley a la hora de que nos pregunten cuál es el trámite, cuál es el fundamento de derecho del trámite específico del cambio de nombre. Tenemos el inicio del trámite. Yo ahorita les voy a narrar lo que es en forma práctica como un expediente verdadero, lo que es el trámite en sí, ya con un expediente que ha sido terminado. Tenemos como primer paso lo que es el acta de requerimiento. El acta de requerimiento va a ser donde se hace constar el lugar y la fecha donde como notario o notaria soy requerida por la persona que solicita el cambio de nombre en forma personal si fuere mayor de edad o actúa en representación y ejercicio de la patria potestad de un menor de edad. En virtud de que este trámite se puede hacer en nombre propio cuando ya somos mayores de edad y nosotros disponemos de nuestras cosas civiles, ¿verdad? De nuestros actos civiles.
Y en este caso podemos cambiar nuestro nombre por X o Y razón, que se va a exponer precisamente en el acta de requerimiento. Y también van a poder actuar los padres o las personas que tengan la representación legal o el ejercicio de la patria potestad de un menor de edad a través de un acta notarial de requerimiento donde se van a acompañar primero pues el certificado de nacimiento que va a acreditar el nacimiento registrado de la persona que va a hacer el cambio de nombre. En este caso específico, esta persona es una persona mayor de edad. A la fecha que solicita su cambio de nombre, cuenta con 26 años de edad y manifiesta que ella solicita los servicios notariales a efecto de que se tramite ante notario o notaria las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. Entonces, por voluntad propia y en nombre propio, ella procede a presentar y poner ante el notario o notaria lo que es su certificado de nacimiento, con el cual va a acreditar que ella se encuentra registrada con el número de registro a folio y del libro de nacimiento del Registro Nacional de las Personas del municipio de Cunén, dice, del departamento del Quiché, ya que esta persona no nació aquí en Jalapa, sino que es originaria del departamento del Quiché. Sin embargo, en toda la República, pues ella puede buscar un notario y por X razón, por trabajo, por matrimonio, por cualquier circunstancia, ella vive aquí en Jalapa y solicitan de notario o notaria el cambio de su nombre. El nombre que se encuentra inscrito en el certificado de nacimiento que ella pone a la vista es Mayra Yanet González Chilisná. Ella manifiesta que ella desea cambiar su nombre en virtud de que ella ha usado y ha sido llamada e identificada por el nombre de... el que se encuentra inscrito es Mayra Yanet González Chilisná y ella lo quiere cambiar por el de Mayra González Chilisná. Se quiere quitar el Yanet, ¿verdad? Porque ella dice que en muchas oportunidades ella ha usado su nombre sin el nombre Yanet y que por eso ella necesita que se realice el cambio de nombre. Como segunda cláusula dentro de esta acta notarial está que para el efecto ofrece los siguientes medios de prueba. Acompaña el certificado de nacimiento que ya manifesté que es el primero que pone a la vista. Y si ella deseara o usted como notario o notaria le puede pedir también la declaración testimonial de algunas personas que puedan servir como testigos. O si no tuviere, pues entonces con la certificación de nacimiento sería la única prueba. Y como es un acto unilateral de voluntad y ella es mayor de edad, pues así es como se tramita. Tercero, en virtud de lo anterior, la requirente solicita que se tengan por iniciadas las diligencias. Ese ya va a ser el contenido de la primera resolución, ¿verdad? Luego, en el inciso B dice que se tiene por presentado la única prueba, que en este caso va a ser el documento identificado anteriormente, por recibida la información que ella da, que es por qué motivo ella quiere cambiar su nombre y cómo es que lo quiere cambiar. En el otro inciso sería por presentado e identificado el documento, por recibida la información del caso, es lo que les estaba diciendo, que se elaboren los edictos que manda la ley, que se manden a publicar en el diario oficial y en otro de mayor circulación, que en su oportunidad se dicte la resolución correspondiente accediendo al cambio de nombre de Mayra Yanet González Chilisná por el de Mayra González Chilisná. Ordenando se haga la publicación final y la modificación en el Registro Nacional de las Personas del municipio de Cunén, del departamento del Quiché. No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, quedando contenida en una hoja de papel bond, impresa de ambos lados, la cual es aceptada, ratificada y firmada por la compareciente. Y para los demás efectos legales, dice, la acepta, ratifica y firma y dan fe, ¿verdad?, de que la persona pues realiza su firma ante ustedes, ¿verdad? Ante mí. Esta acta tiene incorporados los timbres correspondientes, que es un timbre notarial de 10 quetzales y 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Tiene que llevar las palabras ante mí, firma y sello de notario. Luego está la primera resolución,
donde dice el bufete profesional del notario o notaria, escriben su nombre, ubicado en y escriben su dirección, la fecha, que sería la fecha correspondiente al día de hoy, ¿verdad? Día martes 23 de febrero del año 2021. Se tienen por iniciadas las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre de Mayra Yanet González Chilisná. 2, agréguese al expediente el documento presentado. 3, se tiene por recibida la información de la solicitante. 4, publíquese los edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Y lo demás solicitado téngase presente para su oportunidad. Artículo 1, 2, 18 del decreto ley 54-77 del Congreso de la República. La resolución de trámite lleva timbres notariales de 1 quetzal, 2 quetzales de timbres notariales y un timbre fiscal de 50 centavos. Ahí se cometieron algunos errores en lo que es, el examen. Cuando tienen algún error en lo que son cubrir impuestos notariales y fiscales, de una vez le pongo 0 al instrumento porque definitivamente dentro de un expediente, si ustedes no cuentan con esas características y esas obligaciones notariales, pues su expediente no tiene ningún valor, ¿verdad? Entonces, de lo contrario, ustedes lo tienen que realizar como manda y ordena la ley. La primera notificación en la ciudad de Jalapa el 23 de febrero del 2021, siendo las 16 horas con 30 minutos, en la notaría del de la licenciada Alison Alfaro, por ejemplo, ¿verdad? Ubicada en tal dirección. Se le notifica a la señora Mayra Yanet González Chilisná el contenido de la resolución de fecha 23 de febrero del 2021. Quien enterada de dicha resolución puede firmar o dice que no firma, junto a la notaria que autoriza que de todo da fe. Los atestados que van a acompañar al acta de requerimiento va a ser el documento que ella presente, en este caso va a ser el certificado de nacimiento, donde consta el número de inscripción, folio y libro donde se encuentra registrado en el Registro Nacional de las Personas del municipio de Cunén, departamento del Quiché. Ella también pone a la vista, sin mencionarlo dentro del acta de requerimiento, su documento de identificación porque no era de anterior conocimiento del notario. Están las órdenes de publicación de los 3 edictos en el diario La Hora, que sería el de mayor circulación, 3 publicaciones en el diario de Centroamérica, con sus recibos correspondientes, y se adjuntan al expediente las publicaciones correspondientes. Se tienen que ir comprando y adjuntando al expediente pegados en hojas separadas. Luego, después de que pasan transcurridos los 30 días, 10 días, no hay oposición, el notario o notaria en su caso dicta la resolución correspondiente. Si se pueden dar cuenta, este es un trámite el cual no tiene como obligación presentarlo a la Procuraduría General de la Nación, ni tampoco tiene la obligación de que nosotros la presentemos a la PGN, y tampoco tiene ningún obstáculo en este trámite que yo les estoy explicando. Después de la publicación de los edictos en el diario oficial y en el de mayor circulación pasados en el término de 30 días, como lo ordena el artículo 18, entonces se dicta la resolución de mérito, que en este caso sería tener a la vista para resolver las diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre, que se iniciaron, y se comienza a narrar todos los hechos, ¿verdad? Del estudio del expediente, donde la señora se presenta en tal fecha, donde en acta de requerimiento de fecha tal, autorizada por el infrascrito o infrascrita notaria, se da por radicado el proceso con la resolución de fecha tal y tal, luego la primera resolución y se identifica. Cada hoja tiene que llevar un timbre fiscal de 50 centavos. Nos pasamos a observar y a identificar lo que son las pruebas rendidas. Luego, considerando que en nuestro ordenamiento legal se establece que la persona, por cualquier motivo que desee cambiar su nombre de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario, expresando para el efecto los motivos para hacerlo y el nombre completo por el cual desea adoptarlo, ¿verdad? En el presente, Mayra Yanet González Chilisná
solicita su cambio de nombre de conformidad con la ley y expresa motivos para hacerlo, manifestando que desea adoptar el de Mayra González Chilisná, aportando las pruebas del caso. Luego, considerando el notario o notaria que recibió la información requerida por la ley, mandó a publicar los edictos correspondientes y en base al artículo 6 y 7 del Código Civil y 18 y 19 del decreto 54-77 del Congreso de la República, se realizaron las publicaciones correspondientes y se ha manifestado que, por tanto, en base en lo citado y considerado y leyes citadas, se declara con lugar el cambio de nombre y se hace constar que se accede al cambio de nombre de Mayra Yanet González Chilisná por el de Mayra González Chilisná. Publíquese por esta única vez en el diario oficial el cambio de nombre. Extiéndase certificación para que se proceda a hacer la anotación al Registro Nacional de las Personas del municipio de Cunén, departamento del Quiché, donde se encuentra inscrito el nacimiento del acta número, folio tal, del libro tal del municipio de Cunén, departamento del Quiché. Envíese el expediente al Archivo General de Protocolos. Firma y sello del notario. Está dentro del expediente guardado lo que es el fraccionamiento del edicto correspondiente, que fue el que se mandó a la inscripción. Tenemos los recibos donde se cancelaron las publicaciones. Y por último, yo tengo dentro del expediente la solicitud ante el Registro Nacional de las Personas, la solicitud de la inscripción del cambio de nombre. Entonces dice la resolución que la solicitud del cambio de nombre se autoriza en virtud de que la requirente ha publicado el edicto donde se concede el cambio de nombre y se establece que son, en este caso, aceptados todo lo del auto definitivo, y es ahí donde se accede a lo solicitado. En este caso podría haber una denegación de la inscripción en virtud de que pudo haberse mal escrito el nombre en relación a cómo se encuentra en el certificado de nacimiento. En este caso, el Registro Nacional de las Personas podría denegar la inscripción y solicitar que realizáramos una ampliación de lo que es el auto declaratorio de cambio de nombre, en el sentido de corregir si hubiese algún error, ¿verdad? Luego podría haber también algún cambio. Yo tengo problemas, a veces les quiero compartir mis experiencias. Yo tengo un sello de agua, que es el que utilizo, mi sello no es de tinta, y entonces regularmente yo sostengo denegaciones de inscripciones porque las personas que se encuentran como operadores del registro no verifican el sello de agua, porque el sello de agua no se ve, solo se toca y se ve tras la luz. Entonces lo tengo que volver a ingresar y a veces me corresponde realizar alguna ampliación o simplemente ir y conversar con la persona que está cumpliendo, que regularmente es un abogado y notario, con la realización de la inscripción y indicarle que sí, el sello aparece, y entonces ya realizan la inscripción en forma inmediata. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a este trámite. Como pueden ver y compararlo con lo que es la tramitación de un proceso sucesorio testamentario intestado, este es un trámite sumamente sencillo, corto, en el cual ustedes tienen plena discrecionalidad para resolver y hacerlo a la brevedad posible. Solo tenemos que dejar que transcurra el mes donde se realizan las publicaciones y los 10 días para ver si no hubo oposición. Quiero la participación de alguno o de todos los que tengan alguna duda, alguna observación. Si no, de lo contrario, yo voy a comenzar a señalar a ver si tienen comprendido lo que es el cambio de nombre. Liz, muy buenas noches. Buenas noches, Angie. Aquí en el proceso, bueno, en este proceso del cambio de nombre también entraría lo que es la ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento, ¿verdad? Sí, porque se relaciona íntimamente por el registro, ¿verdad?
Ujú. pero no lo señalizamos en el sentido de que dentro del trámite específico, usted no va a usar esa ley. Tendría que Bueno. usarla el registrador o la persona que está siendo objeto de la inscripción dentro del registro para denegar, por ejemplo, si dentro del expediente hubiera alguna observación en relación a la ley o alguna inobservancia en relación al envío. Regularmente el Registro Nacional de las Personas tiene formatos que nos proporcionan para poder llenar y son los datos que ellos necesitan para realizar las anotaciones. Pero nosotros dentro del expediente no la utilizamos, es cuestión del registro. Ellos sí la utilizan para denegar o para fundamentar algún requerimiento dentro del aviso de inscripción. Bueno, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Sí. Ahora hay otra cosa que yo les quería indicar, pero en ese momentito se me fue, donde yo les estaba explicando que es un trámite simple donde nosotros tenemos la discrecionalidad de dictar el auto declaratorio sin necesidad de pasar el expediente a la Procuraduría General de la Nación. Y el otro aspecto que no me vino en el momento, sino que se me escapó, me distraje, es en el sentido de que es un trámite simple. Dentro de la misma ley vamos a observar que hay trámites mixtos, donde nosotros la resolución final no la podemos dictar. Por cuestiones muy delicadas, el expediente ya para la resolución final se envía al juzgado de instancia civil para que sea el juez el que resuelva y dicte el auto final, ¿verdad? Entonces, en este caso, es un trámite simple. No es de los trámites seleccionados como trámites mixtos. Vamos a ver la diferencia. Yo ahorita separé los simples de los mixtos para poder establecer después las diferencias, ¿verdad? Un trámite con el que podríamos comparar lo que es un trámite mixto es el de la ausencia, que lo vamos a estudiar después. Y ahí vamos a poder hacer establecer la diferencia. ¿Hay alguna otra persona que quiera hacer una pregunta? O voy a comenzar yo a hacer algunas preguntas antes de pasar al otro tema, porque el día de hoy vamos a ver 2 o 3 temas si nos da tiempo. Buenas noches, licenciada. Le voy a dar la palabra primero a Alison y después se la voy a dar a... ¿Quién fue el otro que participó? ¿Luis? Lester. Lester, va. Entonces primero vamos a escuchar a Alison. ¿Sí, Alison? Buenas noches, Ligda. Fíjese noches. que yo tengo una pregunta respecto a cuando digamos, la persona que requiere, digamos, el cambio de nombre. En la partida o en el certificado de nacimiento se hace una anotación al lado reverso del nombre que la persona tenía anteriormente, ¿o no es así, Ligda? El encargado de hacer la razón, porque los certificados de nacimiento tienen una parte que se llama observaciones. Entonces, en esa parte de observaciones o anotaciones es donde ellos van asignando los cambios de la vida civil de esa persona. En este caso, el cambio de nombre sale dentro de esas razones finales, dentro de esas observaciones, y es donde es el Registro Nacional de las Personas el que ya cuando extiende el nuevo certificado de nacimiento, saca el razonamiento. Lo mismo sucede como nosotros no lo tenemos que hacer porque no nos corresponde. La parte observaciones, dice, razón. Teniendo a la vista el auto de fecha tal y tal, dice, autorizado por la notaria, en este caso sería Alison Alfaro, en fecha tal y tal y tal, se autoriza el cambio de nombre, donde consta, dice, el cambio de nombre de la señora fulana de tal por el de fulana de tal, nombre que le corresponderá de hoy en adelante, porque el cambio de nombre no es la identificación de persona, es otra observación. Gracias, Alison, por su pregunta, porque de ahí nació el hecho de que también vamos a decir que no se tiene que confundir el cambio de nombre con la identificación de persona. No sé si ya le quedó claro lo de la anotación, Alison. Sí, muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero, pero primero les voy a hablar por qué no tenemos que confundir lo que es el cambio de nombre con la identificación de persona.
porque la identificación de persona es cuando el requirente solicita ante notario que por medio de una escritura pública se haga constar, bajo declaración jurada, que durante su vida pública, en sus relaciones sociales, en sus relaciones laborales, en sus relaciones deportivas, esa persona ha usado, porque así lo ha querido, varios nombres que lo identifican. A veces, por ejemplo, el nombre de pila, como se dijo al principio, es José Ramón Pérez López. Pero él nunca le gustó José Ramón y se hizo llamar Antonio Pérez López. Y hay mucha gente que lo identifica como Antonio Pérez López, cuando su nombre de pila no es ese. Y hay otros que en lugar de decirle así, le dicen Pepe. Y otros le dicen otro sobrenombre. Entonces él en su vida social resulta usando como 4 nombres y ha tenido el atrevimiento de que como su nombre de pila no le gusta, hasta ha firmado con los nombres que a él sí le gustan. Entonces llega un momento en el que se presentan ante ustedes y bajo declaración jurada, él tiene que hacer constar el hecho de que él ha usado e identifican a la misma persona, pero este no es un cambio de nombre. En las observaciones de su certificación de nacimiento también se presenta al registro esa identificación de nombre y sale la anotación que todos esos nombres lo identifican a él mismo. Pero en este caso, el cambio de nombre, la diferencia va a versar en lo siguiente. El cambio de nombre sí va a salir en su documento personal de identificación. En cambio, la identificación de persona solo sale en el certificado de nacimiento en la parte de observaciones. Es decir, cambio de nombre quiere decir que él ya no va a usar el que tenía, sino que el que adoptó en el cambio. En cambio de la otra, la identificación de persona, él va a poder seguir usando todos los nombres y va a seguir teniendo en su certificado de nacimiento su nombre de pila. Y todos los demás y ese van a identificar al mismo. Esa es la diferencia. No sé si tienen alguna duda en relación a esto. Si no, le vamos a dar la palabra a Lester, que también ya la había pedido. Ligdan, buenas noches. Buenas noches, doña Norma. Perdón, o sea que en el certificado de partida de nacimiento le va a salir al reverso, en observaciones, su cambio de nombre. Ahora en el DPI, decía yo, ahí le saldría el nombre que ha cambiado y le tienen que modificar ahí también, ¿va? O le dicen de una vez ahí sobre el cambio. No sé ahí. En el documento personal de identificación va a salir el nuevo nombre. Ah, entonces ya no sale el anterior, sino que solo eso y corregido nada más en la partida de nacimiento. Así es. En cambio, en la identificación de persona, él ya en su nombre de pila sale el que tiene en su inscripción, el que a él no le gusta, y él va a poder seguir usando todos los demás, pero tiene que cargar su testimonio porque donde él bajo juramento declara que lo identifican, porque ahora con el documento personal de identificación, por ser ese plástico, ya no se puede leer como antes en la cédula, que sí anotaban y decía ahí lo mismo de la certificación de nacimiento, ¿verdad? Sí, entonces es el cambio de nombre, por eso se llama cambio, ¿verdad? El otro es que todos los nombres identifican a la misma persona. Es distinto. Se tienen que aprender bien esa diferencia, porque a la hora de exponerles un caso, se puede dar lugar a una confusión, ¿verdad? Que es lo que yo quiero que tengan claro. Lester, no sé si quiere participar. Buenas noches, solo con una pregunta. Buenas noches. ¿Se puede más de una vez hacer el proceso de cambio de nombre, licenciada? Sí. Una vez... Las veces que sea. Sí, sí. Lo único sería de que hubiese una oposición, ¿verdad? Por eso la ley obliga que usted tenga que sacar las publicaciones en el diario oficial. Usted como notario tiene que explicarle al requirente que tiene que gastar cada vez que quiera cambiarse el nombre, porque tiene que sacar 3 publicaciones en el diario oficial, que es el diario de Centroamérica, y 3 publicaciones en el de mayor circulación,
para evitar que él con esos cambios de nombre pueda estar evadiendo alguna responsabilidad y haya una persona tercera que se sienta afectada, ¿verdad? El objeto de que se opongan es porque esos cambios pueden estar provocando alguna afectación a un tercero. Entonces, a la hora de haber oposición, usted como notario va a mandar ese expediente al juzgado correspondiente para que sea el juzgado el que resuelva, ya que eso ya no le compete a usted, ¿verdad? Pero como notario, usted sí puede realizar los cambios de nombre que le requiera a la persona, pues, porque tiene derecho a hacerlo. Licenciada, disculpe. Gracias. Sí, ¿sí, Raquel? Lo mismo con los apellidos, ¿verdad? Si me quisiera quitar uno en el caso. Sí, yo tengo otro expediente. De hecho, no está aquí, pero yo tengo otro expediente. Se los voy a narrar por la pregunta de Raquel, donde la señora lo que se cambia es el apellido del padre, porque ella sí contaba con el apellido de padre y madre, ¿verdad? Sí era hija de un matrimonio, pues. Entonces ella contaba con el apellido de su padre y su madre y yo pues tuve curiosidad y le pregunté, lo voy a compartir con ustedes como un compartimiento didáctico, no con el hecho de que yo esté faltando al código de ética en el sentido que lo estoy contando, porque tampoco les voy a decir la identificación de la persona ni el nombre, ¿verdad? Vamos a suponer que el apellido era Ruano Colindres. Y ella se quería quitar el apellido Ruano porque era el de su papá. Entonces yo vengo y le pregunto, ¿verdad? Como un ser humano le digo, mire, pero ¿por qué se quiere quitar usted el apellido de su papá? Porque yo no le di mayor cambio al nombre, ¿verdad? Entonces me dijo, se puso a llorar y se puso bien mal de los nervios. Entonces yo le di un vaso de agua y cuando ella se calmó me dijo, es que fíjese que le quiero contar porque yo me quiero quitar el apellido de ese señor, me dijo. Entonces yo solo escuchaba, ¿verdad? Miren las cosas que le pueden pasar a ustedes en sus notarías. Fíjese, me dijo que yo cuento con la edad de 30 años, como usted ve, pues yo ya tengo mi esposo, tengo mi familia, mis hijos. Hubo que cambiarles el apellido también a sus hijos y hacer un montón de cambios porque la señora en ese momento fue apoyada por su esposo y ella le contó que su papá constantemente había abusado sexualmente de ella durante su niñez. Entonces ella quería quitarse el apellido de ese hombre porque ella no quería a ese hombre que era su padre. Entonces por eso fue que cambió su apellido. Ese es un compartimiento que yo les tengo para que ustedes observen cómo puede ser el hecho de que les van a contar el compartimiento que a ustedes les van a hacer en relación al deseo de cambiarse el nombre. No es solo por capricho, ¿verdad? O a veces por vanidad que se lo cambian, porque también tuve otra experiencia donde no fue un nombre bonito, pues, a los ojos de las personas, sino que él quería adoptar ese nombre porque era el nombre de su abuelo y él no estaba conforme con el nombre que le había puesto su papá y su mamá. Y así les puedo contar un montón de anécdotas en el sentido de que el hecho que va a dar origen al cambio de nombre puede ser de diversas formas y por diversos motivos. No sé, Raquel, si ahí salió su duda, sacó su duda. Sí, licenciada. Ajá, y ustedes como padres o madres, también las personas se pueden presentar ante ustedes en representación del ejercicio, representación legal y en ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores de edad, también a realizar esos cambios que ellos desean sobre los menores. ¿Quién está pidiendo la palabra? Perdón. Es que tengo una duda derivado a eso. Dígame. Creo que se puede no solo quitar el apellido, sino que también cambiarse completamente el nombre, ¿no? Hasta los apellidos y ponerse otros, digamos. Sí, sí. Entonces, en el caso que alguien se cambie su apellido, el que hereda, digamos, a sus hijos es el nuevo. Sí, se tienen que hacer el cambio también los hijos. Porque resulta que se tienen que hacer la anotación en todos los... ¿Tenés sueño? Aquí en Jalapa hay una familia que hizo eso. El señor se cambió su nombre porque el apellido porque él quería tener el de su papá, y él no había sido reconocido, entonces él se lo cambió y se los cambió a los hijos también para usar el apellido de su papá, aunque él no había sido reconocido por él. Ya, muchas gracias, licenciada.
Licenciada, disculpa. ¿Sí, Karen? En dado caso que los hijos no se cambien el apellido, ¿qué pasaría? Es como la anotación correspondiente está en el certificado de nacimiento. Se puede observar que sí es el padre legítimo, aunque ellos no se han cambiado el nombre, el apellido, en virtud de que si fue reconocido y como las anotaciones van quedando en orden. Por ejemplo, si primero se cambió el nombre, después contrajo matrimonio, después se divorció, las anotaciones van en orden. Entonces, a la hora de verificar, porque ahí sería el caso de que el hijo quisiera demostrar que él es el padre legítimo o el padre decir que él es su hijo, ¿verdad? Entonces, para hacer la relación legal, se utilizaría el nombre que fue inscrito por primera vez, haciendo constar que él no le aparece el apellido igual, en virtud de que el padre se cambió el nombre en tal fecha y justificar, ¿verdad? Por medio del cambio de nombre, autorizado por el notario, tal y tal y tal y tal. Entonces, en ese caso, no hay problema, pero hay familias que se lo han cambiado todos. Ah, bueno, licenciada. O sea, ustedes pueden gestionar cualquier cosa que les soliciten los requirentes una vez no violenten la ley. Ustedes tienen que estar siempre dentro del marco de la ley. El Código Civil dice que se puede cambiar y se puede modificar, por lo tanto, ustedes notarialmente lo van a poder hacer, siguiendo las normas del Código en el artículo 18, 19 y 20 de la ley específica. No salirse de ese cuadro, ustedes no van a violentar ninguna ley. Ustedes van a hacer lo que la ley les permite. Si ustedes sienten que hay algo que ustedes ya no puedan resolver, entonces simplemente lo envían al juzgado correspondiente para que sea el juez el que dictamine y ustedes ya no tengan responsabilidad, ¿verdad? Si ustedes no quisieran dictar el auto. Dentro de nuestra lectura les recomiendo que lean lo que es el cambio de nombre, está apenas en 2 hojas, que practiquen luego lo que es el esquema correspondiente, porque sí se tienen que aprender de memoria lo que son los plazos y cómo se van el proceso, ¿verdad? Los plazos y después de que transcurren las publicaciones, esperar 10 días para ver si no hubo oposición, después dictan el auto y después de dictado el auto, pues se saca la nueva publicación y de último, ya cuando tienen las 7 publicaciones, entonces ya hacen su aviso. Ahí es donde, como decía la compañera, si hay algún formato en el Registro Nacional de las Personas, pues agenciarse de ese formato para enviar el aviso correspondiente y ya ustedes recibirán su acuse de informe, si es que le van a dar trámite o no, o por qué es que no, o ya reciben el acuse donde se le ha dado trámite y ya aparece la inscripción. Ustedes proceden a sacar un certificado nuevo y es el que le entregan al requirente y ahí termina el trámite. Ustedes en sus honorarios los tienen que pactar al principio. Reciben la mitad más gastos al principio y la otra mitad al final. O ustedes solicitan completo el pago y gastos aparte, ¿verdad? Por eso ustedes tienen que saber cuánto van a gastar en especies fiscales, en especies notariales, pedir por internet el cálculo de los edictos de las publicaciones para que las personas les paguen eso aparte, porque esos son gastos en los cuales ustedes no van a incluir sus honorarios van a ser aparte y los tienen que tener dentro de las obligaciones anteriores al proceso. Y las obligaciones posteriores, pues será entregar el proceso terminado con la certificación con la anotación correspondiente, ¿verdad? ¿Puedo dar por terminado esta exposición relacionada con lo que es el cambio de nombre o todavía quiere alguna otra persona participar? Porque de no ser así, vamos a pasar a lo que es la identificación de tercero. Lo vamos a buscar en nuestro libro de texto, la identificación de tercero o acta de notoriedad, así también se le llama a la identificación de tercero. Les voy a dar un espacio, unos minutitos para que ubiquen lo que es la identificación de tercero. Está en el capítulo 7, en la página 37, está en mi libro, no sé en el libro de ustedes en qué página estará, porque eso es según las ediciones que cambian
cambian las páginas, ¿verdad? Está en la 37, la identificación de tercero, en el capítulo 7 del libro del doctor Neri Muñoz. La justificación, dice aquí, siempre se relaciona al nombre. O sea que el cambio de nombre y la identificación de tercero yo la voy a dar en la misma clase porque siempre se relaciona a lo que es el nombre, ¿verdad? Entonces aquí en el libro empieza lo que es la doctrina a narrar lo que es el nombre. Nosotros ya abordamos ese tema al principio de lo que fue el cambio de nombre. Dice que es lo que identifica a una persona. Nosotros pues ya oímos a la compañera que nos narró en nuestra ley dónde es que se encuentra ubicado lo relacionado con el nombre. Luego aquí en nuestro libro de texto dice que sucede frecuentemente que las personas usen incompleto su nombre o usen un nombre que no es el que le corresponde a la inscripción correspondiente, o sea, distinto al que tienen en la inscripción de su partida de nacimiento y que legalmente los identifica, ¿verdad? Entonces, lo que sucede aquí, la persona no acude voluntariamente ante notario, no que aquí el libro de texto nos dice porque él ya falleció. En este caso les voy a compartir cuándo fue que yo comencé a hacer la práctica de lo que fue la identificación de un tercero. Fíjense que como nosotros ya podemos hablar de lo que es la radicación de un proceso sucesorio, ya sea testamentario o intestado, se da el caso que ustedes en el proceso sucesorio, cuando el interesado, que en este caso va a ser un hijo, por ejemplo, ¿verdad? En un proceso intestado, se presenta ante ustedes y solicita con el acta de requerimiento que se radique el proceso de su señor padre en virtud de que él ya falleció. Entonces les tiene que poner a la vista las pruebas donde él acredita que es su hijo, partida de nacimiento, y ahí señala quién es el padre, ¿verdad? Está el nombre del padre. Luego les tiene que poner a la vista, que ustedes ya eso ya lo manejan, el certificado de nacimiento de su padre y al mismo tiempo les tiene que poner a la vista el acta de defunción, el certificado de defunción, para acreditar primero que él fue su padre en vida, después que el señor nació en tal fecha y decir que el señor padre pues murió. Pero resulta que nosotros los notarios, ustedes como notarios y como notarias, van a tener la oportunidad de tener a la vista los 3 documentos, las 3 certificaciones que ha extendido el Registro Nacional de las Personas. Y resulta que en el certificado de nacimiento, el nombre sí coincide con el certificado de nacimiento del hijo. Y resulta que ahí sí está escrito de la misma forma. Es decir, que el señor sí puede acreditar que la persona que nació es su padre cuando lo fue a reconocer, porque la partida de nacimiento del hijo también aparece correctamente el nombre. Pero en la certificación de defunción, que es regularmente donde sucede el problema, el nombre se encuentra escrito de otra forma. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué se da lugar a que los nombres no aparezcan escritos de la misma forma. Porque las defunciones las inscriben porque una tercera persona da el aviso de que la persona falleció. En este caso puede ser un médico en el hospital, que si uno fallece en un hospital, el médico pregunta cuál es el nombre y lo deja constar en el certificado de defunción, donde el médico da fe de que la persona falleció a tal hora en tal hospital, por X o Y razón, ¿verdad? En el sentido de que yo les quiero hacer ver que el médico actúa tan distinto a un notario, a un abogado y notario, porque el médico solo pregunta cuál fue el nombre, cuál era el nombre del fallecido. A veces pide el documento de identificación, pero cuando toma el nombre puede cometer un error, porque ellos en forma mecánica no están como nosotros, donde el docente les está enseñando que ustedes tienen que utilizar los nombres legalmente como se encuentran en los documentos.
El médico no tiene esa observancia, no tiene ese cuidado. Eso es un médico. Imagínense que yo tuve una defunción en las manos donde la Policía Nacional Civil en un accidente de tránsito le pide el nombre a una persona que estaba ahí verificando que sí, la persona que estaba fallecida era su tío o su sobrino, ya no recuerdo, tío creo que era. Y él pues dijo el nombre, pero lo dijo mal dicho. No era el nombre exacto del señor. Entonces, dentro del proceso sucesorio intestado, se da el caso de que se descubre y a veces el notario deja pasar eso porque no nos damos cuenta. Pero cuando el proceso llega a la PGN, el notario que está ahí sí comienza a ver detenidamente cada instrumento y cada documento, cada atestado para ver si corresponde, si está bien escrito, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta que la persona que fallece no coincide con el que nació ni con el que es padre del supuesto heredero. Entonces, hay un mecanismo para identificar a esa persona, que en este caso va a ser un tercero, porque no es la persona directamente la que se presenta ante el notario, sino que va a ser el interesado, que en este caso va a ser el hijo, el que va a solicitar ante ustedes que aparte del trámite proceso sucesorio intestado, antes de continuar con el trámite, se realice la identificación del tercero porque se tiene que hacer constar de que su señor padre en vida usó varios, o por un error en la certificación de defunción hay otro nombre, pero que el nombre que aparece en el nacimiento de él y de su hijo sí corresponden a la misma persona que se encuentra en la defunción. Y para eso ahí está la regulación legal, ¿verdad? Tenemos el artículo 440 del Código Procesal Civil y Mercantil que claramente establece, dice, cualquier persona que constante y públicamente hubiera usado o fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto o omitiere alguno de los apellidos que le corresponde, podrá pedir ante notario conforme lo establecido en el Código Civil su identificación, la que se hará constar en escritura pública. Este es el caso de la identificación de persona que yo les comentaba, que no fuéramos a confundir con el cambio de nombre. Luego dice, se hace referencia a la identificación de persona por el propio interesado. El registro civil está siendo sustituido por el Registro Nacional de las Personas en este caso. La identificación de un tercero se mandará, dice, se podrá pedir ante el juez de instancia civil o un notario en este caso, y se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante aportará la documentación que tuviere y pondrá la información de testigos pudiendo ser parientes de la persona de cuya identificación se trate. En este caso, se puede establecer que es sencilla la declaración de la persona que quiere físicamente pedir ante notario que se identifique su nombre con varios otros. Pero en el segundo caso, cuando ya la persona ha fallecido, tiene que ser un tercero el que solicite el trámite y se puede hacer en la jurisdicción voluntaria. En este caso, en ambos casos no se modifica lo que es la condición civil, o sea, no es un cambio de nombre, sino solo se va a hacer constar que varios nombres identifican o identificaron en vida a una persona. Entonces, esta identificación de tercero está bien estrechamente ligado con lo que es la identificación de persona, pero aquí en nuestro libro de texto, en forma muy clara, da los dos casos, donde en el primer caso es la persona individual a que se presenta ante ustedes a solicitar la identificación, y en el segundo caso va a ser, por eso se llama identificación de un tercero,
porque ya no es la persona individual la que se va a presentar a solicitar ante ustedes la identificación de persona, no que en el caso que yo les expongo ya en una forma práctica, va a ser el tercero, que es un hijo, ¿verdad? El que se ve obligado a pedirle a usted como notario o notaria que se identifique el nombre o los varios nombres que identificaban a su padre, en este caso del caso que yo les estaba especificando. Existe también una oposición a lo que es la identificación de un tercero. La exigencia de la publicación del edicto tiene que ver estrechamente con esto, ya que dentro de los 10 días siguientes a la publicación se presenta a alguien a oponerse por X o Y razón, obligadamente ustedes notarios tienen que pasar ese expediente al juzgado de instancia civil, ya que solamente por un juicio ordinario van a poder llevarse esas diligencias, dilucidar si hay una oposición, ¿verdad? Después de 10 días de presentado el edicto, no se presenta la oposición, ustedes pueden continuar con el trámite. Pero si durante los 10 días sí se presenta alguien oponiéndose, ustedes tienen que pasar eso a la instancia civil y que la persona interesada, o sea, el que se opone, tiene que realizar por medio de un juicio ordinario, su derecho o su mejor derecho, ¿verdad? Ahí eso ya no nos interesa porque nosotros aquí solo estamos aprendiendo lo que es el trámite en la vía notarial. Contenido del acta de notoriedad. El acta de notoriedad va a ser el auto que se va a dictar al finalizar y va a contener el requerimiento de la persona interesada que tiene que comprobar fehacientemente la calidad con que actúa, ya que ustedes como notarios tienen que quedar cubiertos en el sentido de que la persona que los va a requerir pues es la interesada y ustedes lo van a hacer como un trabajo que la ley les permite hacer. Luego, en el punto 2, en ese auto, se va a hacer constar que bajo juramento el interesado que los requiere para realizar, él es el que lo está solicitando. Y en el tercer punto, vamos a presentar y adjuntar actas notariales donde los testigos que presente el interesado bajo juramento de ley también van a declarar que conocieron a la persona y que en vida a ellos les consta que él usaba esa diversidad de nombres y que lo identificaban. La relación de los documentos que se han tenido a la vista y la declaratoria de notoriedad o identificación de tercero justificando suficientemente la actuación a juicio del notario. Eso va a contener el auto de notoriedad. El trámite. El trámite debe ser en base al artículo 440 del decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, adaptándolo a nuestra forma de trabajar los procesos de jurisdicción voluntaria por medio de actas notariales, resoluciones, notificaciones y la declaratoria del auto final. Tenemos la primera resolución de trámite, ordenando la publicación del edicto en el diario oficial. Si se presenta oposición, el notario deberá enviar las diligencias al juzgado correspondiente en fundamento de ley 441 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este sentido, si dentro de los 10 días siguientes a esa publicación no se presenta oposición, ustedes pueden continuar con el trámite y dictar el auto declaratorio. Y de presentarse la oposición, pues enviarlo al juzgado. Se debe compulsar certificación en acta original y duplicado para el Registro Nacional de las Personas y finalmente enviar el expediente al Archivo General de Protocolos. Como se pudieron dar cuenta, aquí subsidiariamente utilizamos lo que es nuestro decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que contiene el procedimiento de dicho trámite. ¿Alguna pregunta en relación a este proceso? Como se pueden dar cuenta, es muy sencillo, igual que el cambio de nombre. Se trataron en esta misma clase en el sentido que ambos se relacionan a lo que es el nombre, solo que uno es relacionado
con una persona individual. En la identificación de tercero, el libro de texto explica que aquí no es la persona individual, sino que es un tercero, en el sentido de que va a ser una persona fallecida, de la cual se está pidiendo la identificación del uso constante de varios nombres que identifican a la misma persona. También podría hacerse con una persona viva, pero en este caso sería con un menor incapaz o ausente, pero que tenga una declaratoria legal por medio de un tribunal. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Voy a dejar una tarea para el próximo día de clase. Vamos a realizar a manera de estudio lo que es el esquema de los dos expedientes que trabajamos el día de hoy. Yo tengo aquí a la mano también un expediente práctico, real, que se ha llevado en mi notaría porque se me ha pedido por parte de coordinación que yo comparta mis experiencias prácticas, porque es lo que realmente nos interesa dentro de lo que es el contenido de este curso. Lastimosamente no lo podemos hacer como quisiéramos por la vía virtual, fuera mucho más efectivo en la vía presencial, pero nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Acá tengo el acta de requerimiento donde una persona femina me solicita la identificación de tercero de su señor padre, en el sentido de que ella está tramitando ante mí un proceso sucesorio intestado y manifiesta en forma documental el hecho que yo les estaba exponiendo, que no coinciden los nombres en partida de nacimiento, partida de defunción y en la partida de nacimiento de ella como hija legítima. Hay una discrepancia en el nombre, se utilizan 3 nombres y sin embargo identifican a la misma persona. Ella me pone a la vista y me presenta el nombre de 2 testigos, 2 declaraciones testimoniales y mencionamos los nombres y números de identificación, de documento personal de identificación. Luego las preguntas que se les van a realizar a los testigos bajo juramento de ley. Y se solicita también la publicación del edicto correspondiente para ver si no hay oposición en relación a la identificación de tercero de su señor padre. Luego, que ella expresa las razones de la solicitud. Se tienen por ofrecido los medios de prueba individualizados, los testimonios de los testigos, más se solicita que se haga la publicación y se manifiesta que transcurrido el plazo legal de la publicación se dicte la resolución correspondiente al no existir oposición por parte de otra persona. Firma y ante mí, en cada hoja se pega un timbre fiscal de 50 centavos y como un acta notarial normal lleva un timbre notarial de 10 quetzales. Si a la hora de la práctica se le solicitara el acta de requerimiento de identificación de tercero y no cubriera en los impuestos correspondientes, aún el acta estuviera completa, tendrá el valor 0 en virtud de que el acta se complementa con los timbres correspondientes. Está el fraccionamiento del edicto más el pago del mismo en el diario oficial. Estos pasan a ser parte de los atestados. Está la primera resolución de trámite donde consta la dirección del notario, el lugar y fecha, donde manifiesta que como punto 1 se tienen por iniciar las diligencias de identificación de tercero del señor y se especifica el nombre que le aparece inscrito en su certificado de nacimiento y se manifiestan los nombres que también lo identifican, ¿verdad? Con el acta notarial de nacimiento y presentada en forma física dentro del expediente respectivo, por presentado los documentos e individualizados, dice, publíquese el edicto correspondiente en el diario oficial, recíbase declaración de 2 testigos en actas notariales de fecha tal y tal, al no presentarse oposición, dice, facciónese acta de notoriedad a los 10 días de transcurrido el plazo de no presentar oposición. Luego están los artículos 401, 402, 403, 440, 441 y 442 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las resoluciones de trámite llevan 2 quetzales de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal. Hubo quienes
utilizaron 2 timbres notariales de 10 quetzales cada uno. Ahí lo que sucede es que están regalando mucho dinero al colegio, ¿verdad? Porque solo son 2 quetzales y pusieron 20 quetzales. Tienen que adjuntar el certificado de nacimiento, tienen que adjuntar el certificado de defunción, que está mal, donde están los nombres que utilizan mal, el documento de identificación del requirente, tiene que adjuntar la publicación del diario oficial. Transcurridos los 10 días, se dicta el auto donde se declara el acta de notoriedad. El acta de notoriedad va a llevar 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos en cada hoja. Y luego está el envío al Registro Nacional de las Personas y la anotación correspondiente que va a presentar el mismo registro como acuse del informe que ustedes han enviado. Como se pueden dar cuenta, en esta identificación, al igual que el cambio de nombre, que fueron los 2 temas que estudiamos el día de hoy, tampoco le corremos audiencia a la PGN, perdón, a la PGN, ni tampoco tenemos audiencia al juzgado correspondiente. Somos nosotros los que tenemos la facultad y la libertad de poder dictar los autos. Esos autos a los 10 años, transcurridos 10 años, personas que se sientan afectadas pueden revocarlos, ¿verdad? Eso es en general para toda la jurisdicción voluntaria. Entonces, no sé si ahorita quieren alguna observación, alguna duda, alguna pregunta. Es el momento oportuno para realizarlo. ¿Está todo claro? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Fíjese que yo tengo una duda. Yo veo Dígame. que digamos, es el requerimiento de la tercera persona, es familiar siempre del que se quiere identificar. ¿Podría ser alguien también que haga el requerimiento de identificación de persona diferente a un familiar? Podría ser, Jorge, en el sentido de que no sucediera dentro de un proceso sucesorio intestado, sino que sucediera en un proceso sucesorio testamentario. Es sabido por nosotros que en el testamento la persona que dispone de sus bienes, acciones, derechos y obligaciones para después de su muerte por medio de un testamento, puede testar a una persona que no necesariamente sea, a una persona que no necesariamente sea su pariente consanguíneo, ¿verdad? Sino que uno tiene libertad de poderle dejar sus cosas a cualquier persona. Si esta persona fuera el interesado, no necesariamente tiene que ser un familiar, pero sí ante usted como notario tiene que demostrar fehacientemente, en lo que dimos lectura, su identificación y demostrar que él tiene algún interés, ¿verdad?, por llevar a cabo el proceso de la identificación del tercero. Porque él tiene interés, ya que si no lo arregla, no podría llevar a cabo la erradicación del proceso sucesorio testamentario y obtener su declaratorio de heredero legítimo, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ajá, ahí podría ponerle yo el ejemplo que no necesariamente tendría que ser un pariente consanguíneo, aunque casi siempre se da con un caso así, ¿verdad? De un pariente consanguíneo, pero no es la regla a seguir, en el sentido de que yo le demostré ahorita de que si fuera en lugar de un intestado, un testamentario, las leyes que rigen el testamentario son distintas, ¿verdad? Ahí no va a radicar a alguien que tenga ni igual derecho ni mejor derecho, sino que el que está en el testamento, que a veces no siempre es el pariente consanguíneo, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Las calificaciones se van a tardar un poquito por los puntos que les estaba exponiendo al principio. Tengo un poquito de problema. Hay algunas notas que ya se encuentran, pero otras que no, debido a que por cuestiones de las conexiones de internet, me imagino, ¿verdad? Tienen dificultad a veces con enviar sus documentos y me envían la mitad a WhatsApp y la mitad al formulario de Google. Y sí, se vuelve un poquito tediosa lo que es la revisión. Para la próxima clase
Tienen como tarea realizar los esquemas de ambos trámites vistos el día de hoy, explicados debidamente. Pueden también plasmar dudas que les surjan en el lapso donde tenemos nuestra otra clase. Pueden también practicar lo que es el acta inicial de requerimiento, la primera resolución, el edicto, una notificación y el auto de declaratorio, que en este caso sería la llamada acta de notoriedad, ¿verdad? Que es el auto que se dicta, ya que también puedo realizar intervenciones directas en relación a esa práctica. Entonces, si los artículos que se les señalaron, ya sea de la ley reguladora en el cambio de nombre y del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el decreto ley 107, en la identificación de un tercero. Este ya va a ser objeto de examen en el segundo parcial. En la siguiente clase se les van a dar algunos requerimientos para el segundo trabajo, que tiene un valor de 20 puntos, y se les va a dar la fecha, bueno, la fecha ya está ahí de presentación, pero el contenido es el que todavía no se les ha explicado. En la próxima clase les voy a explicar cómo lo vamos a realizar y en qué va a versar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Entonces doy por terminada la clase de hoy, esperando que haya sido de su entera satisfacción. Se las impartí con mucho cariño. Si tienen alguna duda, pues me la plasman en la próxima clase. Para la próxima clase vamos a tener bien lo que es la identificación de tercero, ya la abordamos. Vamos a hablar de lo que son la reposición de certificados de nacimiento y rectificación en las mismas. Pueden ser certificados de nacimiento, de defunción o cualquier acta del Registro Nacional de las Personas. Todo lo relacionado a la parte civil de las personas, ¿verdad? Pasen buena noche, ha sido un gusto atenderlos. Chao. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, Buenas Anita. noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Lida no pasó lista. No. Vale, Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Hasta que usted se desconecte porque no me puedo salir, como estoy en la computadora y se hizo así pequeñita la pantalla. No tengo la opción de salir. No se escucha.